La verdad del Quijote es que un libro que ha sido escrito en una época donde la gran cultura española era de inspiración judía y alguna vez sufí, y Quijote Cervantes ha buscado de renovar, de relanzar una cultura que la Inquisición estaba prohibiendo. Entonces se ve muy bien cómo es crítico, basta mirar su nombre. ¿Por qué se llama Quijote de la Mancha? Don Quijote de la Mancha. Primero se decía, en el ciclo de Cervantes no se decía Quijote, sino Quixote. Entonces Quixote significa, es una palabra aramea que está pronunciada en el resto del sábado de los judíos, Quixote, 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 que significa la verdad. No la verdad absoluta, sino la verdad evolutiva. Y de La Mancha, significa oficialmente de la provincia La Mancha. Pero yo tengo aquí el libro de 1608, donde La Mancha se escribe de varias maneras. En un lugar de La Mancha no hay N, se puede leer en un lugar de la Machía, del mesianismo. En capítulo 2, en las Anales de La Mancha se escribe con una minúscula, entonces son las Anales de La Mancha, que da manchado, no manchego. ¿Y la mancha qué era? En la época de la limpieza de sangre, ser judío era la mancha. Entonces, los anales de la Mancha son las anales de la cultura judía. Por eso se llama en el mismo capítulo 2 veces, Don Quijote de la Mancha con minúscula. Y esta minúscula es muy expresiva, porque Cervantes no la pone acaso por casualidad. Por ejemplo, vengo de decir que en el capítulo 2 la pone 2 veces, pero las 2 veces es una regla esotérica, que cada cosa fuerte se debe decir 2 veces, y el señor rabino que es aquí sabe que el Dabar Chanui es la obligación de decir, que en la Biblia se dice siempre la cosa 2 veces. Entonces Cervantes utiliza en el mismo capítulo la mancha y la regla. Claro, si usted no conoce ni la limpieza de sangre, ni el hebreo, ni las leyes esotéricas de la Cábala, no solamente del judaísmo, sino de la Cábala, pues es muy difícil leer el Quijote. Y creo que leerlo en latino es la causa por la cual los profesores, los más respetables de España, han puesto la mayúscula donde Cervantes, con muchísimo cuidado, puso la minúscula. Y haciendo la minúscula, imitó la escritura bíblica donde la letra tiene muchísima importancia.